Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En este momento quisiera compartir con ustedes una palabra, porque pues gracias a Dios tengo el privilegio de parte de mis autoridades de poder llegar hacia sus casas, hacia el lugar donde usted se encuentra y ser de bendición a través de esta palabra. Amén. Así es que quisiera pedirle de una vez que me acompañe en oración para que sea el Señor quien le hable, que sea el Señor quien dirija mis palabras, mis pensamientos, y que podamos recibir esta bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, papito lindo. Muchas gracias. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y todo el honor, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y aún por lo que harás en este momento. Señor, yo entrego este tiempo en tus manos, entrego mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, para que seas tú el que hable, que seas tú quien toque la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, o aún aquellas personas que no te conocen pero que están escuchando este tema, Señor. Que seas tú quien llegue a sus vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y desde ya te damos a ti todo el honor, Señor, y mi mayor agradecimiento por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, hermano, de una vez quisiera que entráramos a este tema que yo le puse la recuperación del remanente. Y yo anoté ahí que hay una recuperación especial para aquellos que perseveran hasta el final, porque usted tal vez sabe que la palabra remanente pues nos habla de algo poco, ¿verdad? De algo que estaba tal vez guardado para un momento específico. Y la Biblia dice en el libro de Abdías 1:17: pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hay otra versión que dice: pero algunos de mi pueblo buscarán refugio en mi templo, y ahí se pondrán a salvo, pues Sión es mi monte preferido, ahí los descendientes de Jacob recobrarán lo que les pertenece. Entonces, yo quiero que nos centremos en este momento en este versículo donde dice: pero en el monte de Sión habrá un remanente, y que ese remanente recuperará sus posesiones. O sea que hay un grupo específico, hay un grupo selecto de personas dentro del rebaño del Señor que tiene que recuperar algo. Y definitivamente yo creo que todos hay algo que tenemos que recuperar, quizás sea algo espiritual, algo material, algo familiar, pero en algún aspecto de nuestras vidas dejamos de hacer algo y descuidamos algunas áreas que en este tiempo el Señor nos da la oportunidad de recuperarlo. Quizá era tu primer amor, quizá era tu devoción, quizá era tu familia la que tienes que recuperar. Y en este tiempo el Señor nos habla y nos promete que para este remanente hay una promesa de recuperar. Entonces avancemos de una vez. Y yo encontraba en un versículo de Joel 2:32 de que hay un llamado de parte del Señor para estar dentro de ese remanente. Y dice Joel 2:32: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Entonces quiero que nos detengamos acá y que analicemos de una forma detallada este versículo donde dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Y dice: y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Dentro de aquellos que invoquen el nombre del Señor va a estar ese remanente. Dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Entonces, para ese remanente, para ese grupo selecto de personas, para aquellos que han guardado la palabra del Señor, va a haber salvación. Y quizá usted me va a decir: hermano, pero la salvación nunca se pierde. No hay forma de que yo pierda la salvación.
Sí, pero tal vez alguno dentro de tu familia se descarrió un poco, alguno dentro de tu familia se alejó un poco, o hay algunos dentro de tu familia que aún no han sido salvos. Amén. Entonces, yo veía en ese versículo anterior de que decía que todos los que invocaran el nombre del Señor iban a ser salvos, y dentro de ellos se iba a encontrar un remanente. Entonces el Señor me mostraba que hay como credenciales espirituales para poder ser parte de ese remanente. Y una de esas credenciales, la primera de la cual le quiero hablar yo, es acerca de invocar su nombre. Y dice en Romanos 10, 11 y 12, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, si tú has creído en el Señor, si tú has creído esta proclama del año de la recuperación, si tú has creído esa palabra, dice acá que no serás avergonzado. Y dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y la palabra invocar significa llamar a alguien. Significa llamar a alguien, en especial a un poder superior. O sea, significa llamar a alguien, pero en especial significa, o específicamente significa llamar a alguien de un poder superior. Entonces, cuando nosotros invocamos al Señor, es cuando le hablamos, cuando oramos, cuando lo buscamos, porque sabemos que en Él descansa un poder superior, pero que es un poder superior a todas las cosas. Es un poder superior a todo. No hay otro nombre dado a los hombres que sea mayor que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando buscamos en la Biblia, en el griego y en el hebreo, la palabra invocar viene del griego 19:41, que significa llamar, significa apelar, significa adoración, significa dar un derecho y también significa invitar. Entonces, invocar es apelar. Y yo decía, apelar, yo más o menos tengo el concepto o la idea, y yo sé que usted también, de lo que es apelar, pero yo busqué en un diccionario y dice que apelar es solicitar a un juez o a un tribunal que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango. Y yo sé que tal vez muchas veces nosotros sentimos que hay una sentencia sobre nuestras vidas, o en un momento determinado de tu vida tú sentiste que había una sentencia sobre tu vida. Quizá fue un diagnóstico médico, quizá fue una sentencia judicial, quizá fue una acusación que te hicieron, quizá alguien te juzgó y te sientes con esa sentencia sobre tu vida. Pero al momento de invocar el nombre del Señor, invocar es apelar y decirle: Señor, borra esa sentencia, anula, Señor, esas palabras negativas que dijeron de mí, así como Ruth, que era de Moab, pero ella logró entrar al pueblo de Dios, logró entrar a la genealogía de Jesús, porque ella le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. E invocó el nombre del Señor sobre su vida, sobre su familia, sobre sus generaciones, a tal punto que cambió por completo la sentencia que estaba dictada sobre ella. Y también significa adoración, la palabra invocar. Cuando adoramos al Señor, estamos invocando su nombre sobre nosotros. También significa dar un derecho. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor y le decimos: Señor, yo te rindo los derechos, quizás aquellas cosas negativas, y te ruego que tú tomes el control de mi vida, te ruego que tú seas amo y Señor de mi vida. Y también la palabra invocar significa invitar. Y venía a mi mente y a mi corazón este siguiente versículo de un matrimonio que invocó su nombre. Usted tal vez ya ha escuchado estos versículos, y Juan 2:2 dice: y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Este versículo nos habla de aquella historia donde en medio de la boda se les sacaba el vino a los novios, se les sacaba el vino a ese matrimonio que recién empezaba. Pero no sé de quién fue la iniciativa de invitar a Jesús
y a sus discípulos, de invocar el nombre de Jesús y sus discípulos. Y cuando se les acabó el vino, cuando se habían quedado sin gozo, cuando se habían quedado sin alegría, recién empezando, invocaron el nombre del Señor. Y fue el Señor quien anuló esa sentencia de tristeza, tal vez de un desánimo, de un desagrado, porque el Señor dice que transformó el agua en vino. El Señor transformó la palabra que un día recibieron, la transformó en gozo para sus vidas. Quizá tú has recibido año tras año palabra, has recibido cada 31 de diciembre una proclama, y hay cosas que no has podido lograr, hay cosas que no has podido recuperar en tu vida. Pero en el nombre de Jesús yo creo que este año va a ser diferente, va a ser distinto, y vas a poder invocar el nombre del Señor, o vamos a aprender a invocar el nombre del Señor de una manera correcta, de tal forma que va a llegar a nuestras vidas y va a intervenir en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra vida secular, en la vida matrimonial. En todo el Señor va a intervenir y va a transformar el agua en vino. De repente vas a poder entender la palabra, vas a poder entender los remas que tú quizá veías que todos entendían, todos apuntaban algo en su cuaderno, en su teléfono, y para ti no había forma de entenderlo. El Señor te puede devolver eso, el Señor te puede restituir el entendimiento, la revelación, lo puede recuperar en el nombre de Jesús. Amén. A través de invocar el nombre del Señor, que es una de las credenciales de ese remanente bendito del Señor. Otra de las credenciales que yo encontré es la alabanza del remanente. Y dice en Jeremías 31:7, ahora entonces, dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría, salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel. La alabanza, dice la Biblia que voces de júbilo hay en las casas de los justos. Dice la Biblia que así como es tu nombre, le dicen al Señor, que así sea tu alabanza. La alabanza abre cárceles. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Pablo, que la cárcel se abrió en medio de la alabanza. La alabanza rompe cadenas de alabanza. Hay historias en la Biblia donde por medio de alabanza, por medio de los gritos de júbilo, el Señor le concedía la victoria a su pueblo. Y yo encontré otra versión en la traducción al lenguaje actual, siempre en Jeremías 31:7, que dice: el Dios de Israel dice, canten alegres israelitas, ustedes son los más importantes entre todas las naciones. En sus alabanzas canten, tú, Dios nuestro, nos salvaste. Salvaste a los pocos israelitas que aún quedábamos con vida. Estos pocos israelitas habla de un remanente. Estos pocos israelitas habla de un grupo que se guardó, porque la palabra remanente significa poner aparte, significa dejar a los demás. Eso significa remanente. Remanente significa un grupo que se guardó para el Señor. Y a este grupo que se guardó le dicen: canta, tú Dios nuestro nos salvaste. Cuando nosotros cantamos podemos recordar la salvación que Dios ha hecho para con nosotros. Y salvarte no solo al darte vida eterna, que es el regalo más grande, pero también te ha salvado, tú no sabes, de un accidente, te ha salvado de una enfermedad. Quizá ha pasado todo el 2020 y no te enfermaste, no te sentiste mal, empezó el 2021 y estás bien. El Señor te ha salvado, el Señor te ha guardado, y es una razón para darle alabanza, que es una de las credenciales espirituales de ese remanente que el Señor está guardando, que el Señor está formando en este tiempo final. Porque yo sé que usted ha escuchado a nuestro pastor y él ha mencionado mucho en este tiempo la palabra remanente. Y yo decía: Señor, yo quiero ser de ese remanente, pero ¿qué es ese remanente? Y a través de este tema el Señor me permitía ver esas cosas, esos puntos de las credenciales del remanente. Amén. Entonces avancemos, porque son varias.
Y acá lo que yo le decía, que remanente significa dejar a los demás. Y dice, por tanto, en Romanos 2:1, dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Y este versículo de Proverbios me gustó porque a cada uno nos parece correcto nuestro proceder. A mí me parece tal vez correcta la forma en la que yo hago algo, y a ti te parece correcta la forma en la que tú haces algo. Pero dice la Biblia que Dios juzga los corazones. En ese mismo versículo de Proverbios 21, es Dios quien juzga los corazones, y es por eso que tenemos que invocar su nombre y decirle, Señor, sé tú quien juzgue mi corazón, sé tú quien juzgue mi manera de actuar y de proceder, y dime tú si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo es correcto, si voy por un buen camino, si esta decisión que tomé es la mejor, o si esta decisión que voy a tomar es la mejor, o si esto que estoy dejando de hacer es lo correcto, o si todos estos años he hecho lo correcto. Sé tú quien juzgue mi corazón, porque es peligroso, porque dice, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Y por eso yo le ponía ahí dejar a los demás, porque eso significa remanente. Yo creo que si somos parte o queremos ser parte de un remanente, ya es tiempo de que dejemos a los demás, de que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, como dice la palabra, ¿verdad? Que ver la viga que tenemos en nuestro ojo antes de ver aquello pequeño que tienen los demás, porque quizá estoy perdiendo mi tiempo y mis fuerzas en juzgar a los demás mientras que yo estoy peor. Y yo lo digo en primera persona porque no quiero acusar a nadie, pero también porque es tiempo de que nos evaluemos, de que usted diga, ok, yo, ¿qué estoy haciendo mal? Nuestro pastor decía algo un día y a mí me gustó mucho, porque él decía, evalúese una semana y dése cuenta cuántas veces habló mal, dése cuenta cuántas veces se enojó, dése cuenta cuántas veces mintió, cuántas veces hizo esto, hizo lo otro, o cuántas veces dejó de hacer, porque dice la Biblia que ustedes que saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado como pecado. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien, aprender a hacer las cosas bien, porque el remanente no es uno del montón, porque dice la Biblia también que muchos son los llamados. Después hay un grupo que son los escogidos, que yo creo que esos escogidos bien podrían ser un remanente, pero aún dentro de ese remanente está el grupo de aquellos que son fieles al Señor y a su palabra. Amén. Entonces tenemos que evaluarnos. Y me encanta este versículo, quizá lo había leído antes, pero no tan detenidamente como ahora, porque dice, tú, por tanto, no tienes excusa tú. O sea, no hay excusa que porque yo soy servidor de hace muchos años, o porque yo tengo un cargo, yo tengo un puesto, o yo soy muy estudiado, entonces yo puedo juzgar a los demás, porque dice la Biblia que es el Señor quien juzga los corazones, ¿verdad? Entonces no hay excusa para juzgar. Ya es tiempo de dejar a los demás, de decirle a los demás, mira, ocúpate tú de tu asunto y yo me voy a ocupar de mis asuntos. O ocúpate de tu vida y yo me voy a ocupar de mi vida, y yo voy a tratar de esforzarme y de agradar al Señor. Yo voy a tratar de recuperar aquello que perdí. Y quiero también unirlo con lo de la alabanza. Que no te importe cómo los demás alaban, cómo los demás adoran, que no te dé pena si no te salen bien los pasos, que como danzan los demás. Yo soy uno de que a mí eso me cuesta, pero sin embargo yo trato de alabar al Señor, y los pasos, aunque sea, dice nuestro pastor, ¿verdad? El paso del elefante, aunque sea ese,
hacerlo bonito y hacerlo de todo corazón para el Señor. Amén. Y avancemos acá. Otra de las credenciales de ese remanente que va a obtener la recuperación es el celo santo. Y dice el segundo libro de Reyes 19:31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y siempre que se habla de remanente, o la mayoría de veces que se habla de remanente en la Biblia, se habla de salvación. Y es por eso que yo creo que el remanente es el que va a obtener las promesas del Señor. Claro, tal vez hay algunos fuera del remanente a quienes el Señor les va a cumplir lo que prometió, porque Él no se retracta de sus promesas. Pero dice acá que del monte de Sión saldrá ese remanente y saldrán los que se salven, y el celo de Jehová hará esto. A mí uno de los profetas que me gusta mucho es Jeremías, porque a Jeremías le dicen: si separas lo precioso de lo vil, si separas lo santo de lo inmundo, vas a ser como mi boca. Y yo me detengo y digo: ok, ¿cómo es posible que a un profeta le digan eso? Porque él ya era profeta en ese momento. Y le dicen: si te vuelves a mí, yo te restauraré y serás mi portavoz. Ok, entonces hubo un momento en la vida de Jeremías que él se perdió y tuvo que recuperar esa santidad, tuvo que recuperar ese celo santo, tuvo que recuperar aquello que había perdido, tuvo que dejar a un lado lo inmundo, lo vil, lo menospreciado, para volver a ser llamado portavoz, para volver a ser llamado la boca de Dios. Amén, porque eso es un privilegio, yo siento, hermoso, bonito, el poder predicar la palabra, el poder compartir un mensaje de salvación, el poder profetizar. Es algo de una tremenda bendición, pero hay que aprender a separar lo precioso de lo vil y desarrollar un celo santo, desarrollar el ser celosos con lo sagrado, ser celosos con lo que el Señor te ha dado. En el libro de Levítico hay un versículo que no tengo la cita en mente, pero dice que cada sacerdote le pondrá a su casa un valor, y ese valor no podrá ser cambiado. Y a mí me impactó porque parte de lo santo y lo sagrado que el Señor nos ha entregado es nuestra casa, es nuestro hogar. Quizá aún más allá de las otras cosas que podamos hacer o desarrollar, eso es yo siento que parte de lo más sagrado que Dios nos ha dado, porque hemos aprendido que es nuestro primer rebaño. La primera oveja de un pastor, digámoslo así, es su esposa y luego sus hijos, y después la congregación que el Señor le pueda dar a administrar. Y entonces esta palabra ya se convierte en una palabra general que aplica para ti y los tuyos, porque hermano, que ya tienes familia y que estás casado, aunque no tengas hijo, ya tienes una oveja que está bajo tu responsabilidad. Y si tienes solo un hijo, pues ya son dos. Si tienes 3 hijos, ya son más. Y si tienes los 15 muchachitos, ¿verdad? Ya son 16 ovejas que tienes bajo tu cargo. Y hay que aprender a desarrollar ese celo santo, ese celo sagrado por todas las cosas que el Señor nos ha dado, por nuestro servicio, por los dones, los talentos, dedicarlos al Señor enteramente. Y como decía nuestro pastor en el primer servicio de este año, entregarle lo mejor al Señor en la recta final. Si vas a ser parte de ese remanente, darle lo mejor a Dios, lo mejor en tus ofrendas, lo mejor en tu servicio, lo mejor en tu alabanza, lo mejor en tu trabajo también, lo mejor con tu familia también, porque la familia son quienes nos pesan de primero. La familia son aquellos que te conocen en la intimidad y te evalúan y pueden saber si de verdad estás dando la talla para ser fiel. Porque quizá delante de los demás no sea tan difícil aparentar algo, ¿verdad?
porque ya bien bañados y peinados todos, hasta desparasitados, digo yo a veces, ahí es fácil que todos nos vean bien y nos vean con una cara bonita. Pero en la intimidad, en lo secreto, con la familia, es donde conocen verdaderamente quién eres y quiénes somos. Amén. Entonces, ese celo santo ya es tiempo de que lo desarrollemos, lo activemos o hagamos que crezca. Celo santo hacia tu altar familiar, celo santo hacia las ofrendas y los diezmos, hacia todo lo que puede afectarnos en nuestra vida. Amén. Otra de las credenciales espirituales que yo veía acá en la Biblia es buscar la paz. Y este tema yo creo que hablarlo es complicado, pero tal vez no tanto cuando uno ha aprendido un poco acerca de perdonar y pedir perdón, porque Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos requisitos que ese versículo nos pone, aunque hay varios más. Ahí mencionan la paz. Y en Zacarías 8:12 dice: porque habrá simiente de paz. Y simiente es una generación, es una semilla. Y dice: la vid dará su fruto y dará su producto la tierra. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Entonces tiene que haber una simiente de paz. Nosotros, el remanente que el Señor está formando, tenemos que ser simiente de paz. Tenemos que tratar de buscar la paz con todos. Tenemos que tratar de estar en santidad para poder alcanzar ver al Señor. Y quizá esto de la paz es bien complicado, porque tú puedes tener algo en contra de un hermano o de alguien que no es creyente o de alguien de tu familia, y de verdad la ofensa pudo ser válida, pudo ser algo muy fuerte, pudo ser algo que de verdad cualquiera se hubiera molestado, cualquiera se hubiera dañado, cualquiera se hubiera sentido ofendido. Pero es tiempo de buscar la paz. Es tiempo de que tú puedas levantar tu rostro, levantar tus manos delante del Señor y decirle: Señor, estoy en paz con todos. No tengo nada en contra de nadie. A quien tenía que pedirle perdón, le pedí perdón. A quien tenía que perdonar, lo perdoné. Y ya ese escalón ya lo subí. Ya esa credencial ya me la gané. Y tal vez no es fácil. Bueno, sin el tal vez no es fácil. Sin lugar a dudas es complicado estar en paz con todos. Más porque tal vez inconscientemente podemos ofender a alguien, podemos dañar a alguien, podemos hacer sentir mal a alguien. Pero es tiempo de buscar la paz y retroceder un momento en tu día a día y decir: tal vez esto que le dije hoy a este hermano lo hizo sentir mal. Lo voy a buscar y le voy a pedir perdón. O tal vez esto que le dije a mi esposa la hizo sentir mal, le voy a pedir perdón. O tal vez esto que dejé de hacer hizo que una persona pensara mal de mí, le voy a pedir perdón. Y de paso, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para pedir perdón, hermano? Si yo he hecho algo que le ha hecho sentir mal o le ha ofendido, pues le pido perdón, porque yo sí quiero ganarme esta credencial de la paz. Quiero poder estar en paz con todos, estar en paz con Dios y con los demás, porque sin lugar a dudas, si no estamos en paz con los demás, no podemos estar en paz con Dios. Porque con el simple hecho de los diezmos y las ofrendas, de ese momento que tal vez es corto, pero es importante. Dice la Biblia: deja tu ofrenda en el altar, y si ya te acuerdas en ese momento que tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte a cuentas. Y después tu ofrenda va a ser recibida. Después tu ofrenda va a ser presentada en los cielos delante de Dios, porque me pongo a pensar yo cuántas ofrendas habrán estancadas por no estar en paz con los demás, por no ir y pedir perdón, porque dice la Biblia, ¿verdad? Traigan el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de bendición y no habrá ningún lugar donde pueda caber esa bendición tan enorme que voy a enviar. Y somos obedientes en diezmar y ofrendar,
pero tal vez no somos obedientes en pedir perdón y en perdonar. Y por eso es que no hay respuesta, por eso es que las ventanas no se abren, porque no estamos en paz con los hermanos, no estamos en paz con los demás. Porque sí es cierto, venimos todos juntos en familia, pero tal vez peleando. O sí es cierto, venimos acá y estamos juntos, los que podemos y cachamos cupo, ¿verdad? Estamos juntos, pero estamos peleados con los del grupo del otro servicio, ¿verdad? O estamos peleados con aquellos que no vinieron, y si no viene mejor, ¿verdad? Porque así no lo miro y no tengo que pedirle perdón. Yo creo que no, yo creo que es tiempo de buscar la paz y obtener esta credencial. Y cuando llamen al remanente y revisen credencial por credencial, sería triste que ganemos todas las demás. Yo no apunté ninguna credencial acá de servicio, quizá por cuestión de tiempo, pero que tengas la credencial de servicio, que te pregunten, mira, ¿y en qué servías? Pues yo alcancé el nivel de diácono, yo alcancé el nivel de anciano, yo servía desayuno, almuerzo y cena hasta el cansancio, yo oro, canto, ayuno, profetizo y todo, ¿verdad? Ok, entonces la credencial del servicio, excelente, perfecto. La credencial de la alabanza también, porque como canta y danza, también se la ganó. La credencial de invitar al Señor, la credencial de clamor, de invocar su nombre, también se la ganó. Todas esas las tiene. Y la credencial de la paz, y la credencial de estar en paz con los demás. Sería triste que no entremos en ese grupo de arrebatables por no estar en paz con los demás. Y quizá hay cosas aún más complicadas que el pedir perdón, porque se siente feo reconocer y decir, bueno, sí, me equivoqué, la verdad es que fallé y tengo que pedir perdón. Entonces uno va y pide perdón, no es un momento bonito, pero por ahí dicen que es mejor un rato colorado que 1000 descoloridos, y eso no está en la Biblia, pero yo creo que podría ser cierto, y es de pensarlo. Es mejor un momento vergonzoso pidiendo perdón que un gran proceso para poder aprender a buscar esta credencial de la paz con todos. Y avancemos acá en la siguiente. Dice, sin injusticia ni mentira. En Sofonías 3:13 dice, en el remanente de Israel no hará justicia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces, en este remanente del Señor dice que no hay cabida para la injusticia ni para la mentira. ¿Y cuántas veces habremos sido injustos? Quizá la mentira es fácil de identificar, pero ¿cuántas veces habremos sido injustos? Quizá aprovechándonos de una situación, quizá tomando algo que no nos correspondía, o quizá quitándole algo que le correspondía al Señor, porque la Biblia dice, ustedes me han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Y dice acá que estas personas, quienes no tienen injusticia, quienes no hay mentira y no hay lengua engañosa, podrán dormir y no habrá quien los atemorice. Quizá por eso hay gente que no puede dormir, ¿verdad? De tanta injusticia. Está vuelta y vuelta en la cama y no puede dormir. O de tanto engaño. El engaño, hermano, es algo tan complicado porque a veces se puede tratar de engañar a todos, pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y uno mismo tampoco se puede engañar. Cuando sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, está en nuestros corazones, está en nuestro interior. Lo sabemos y no podemos engañarnos, y mucho menos engañar al Señor y decir, no hombre, yo todo lo hago bien, o yo nunca he mentido. Dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, porque todos fallamos de una forma u otra. Pero pídele al Señor que te muestre en qué cosas has sido injusto, en qué momento has hablado con engaño, no has hablado con verdad.
Y si puedes corregir eso, o si es necesario corregir eso, hay que hacerlo. Porque puede ser que hubieron mentiras que ya no se puede hacer nada por ellas, ¿verdad? Ya el tiempo pasó, las consecuencias se pagaron. Pero si aún puedes hacer algo, yo creo que es tiempo de hacerlo. O si puedes cambiar esa manera de vivir y esa manera de ser, aún puedes hacerlo, aún es tiempo. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo creo que el Señor nos está abriendo aún más un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, que no sé cuánto vaya a ser. Puede ser una semana, puede ser un par de días, puede ser un par de meses, un par de años. Pero mientras el Señor nos dé la oportunidad, yo creo que tenemos que buscar alcanzar este nivel de no tener injusticia, ni mentira, ni una lengua engañosa. Porque es algo que nos va a impedir entrar a ese remanente. Porque me gusta que dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Amén. Entonces avancemos acá. Y yo hice ahí un pequeño resumen. Son 6 credenciales espirituales las que yo apunté. Y la primera era invocar su nombre, invitar al Señor a nuestras vidas, invitar al Señor a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro trabajo. Yo escuché una vez un concepto de una persona que él decía: el negocio en el cual yo trabajo, aparece que yo soy el propietario, decía él, pero realmente el dueño es Dios y yo trabajo para Él. Y yo hago las cosas en mi negocio como para el Señor. Y verdaderamente era prosperado y era bendecido, porque él decía que el dueño era el Señor y su jefe era el Señor. Y al Señor no le podía robar nada, al Señor no lo podía engañar en nada. Para el Señor él quería hacer lo mejor. Y ese fue el secreto de la prosperidad económica de esta persona, poner al Señor en primer lugar. Como invocar significa dar un derecho. Él le entregó al Señor los derechos de su negocio. Y a veces es difícil desprenderse de las riquezas y se llega a considerar de que las riquezas son el fin, de que todo es tener dinero, todo es tener estabilidad económica, todo es tener un ahorro para el futuro. Pero realmente el dinero es solo un medio, porque nuestro fin y nuestro futuro es el Señor. Debería de ser el Señor en todo momento de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, invocar también nos habla de clamar. Y nuestro apóstol le dedicó y ha dedicado tiempo para enseñarnos acerca de la oración. Y yo creo que es un tema del cual se puede aprender muchísimo. Y sin lugar a dudas, invocar su nombre también nos habla de clamar, de orar, de comunión con el Señor. La siguiente credencial de la que hablamos el día de hoy es de la alabanza. Y alabar su nombre, invocar su nombre, cantar de lo que Él ha hecho y declarar las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque alabar y adorar no es solo un momento dentro del culto. Alabar y adorar es una forma de vivir. Que tu vida proclame las grandezas del Señor, que tu boca proclame las grandezas del Señor. Tal vez no tenemos una voz bonita como la de otros hermanos, pero tenemos voz, ¿verdad? Aún podemos gritar y decir: el Señor nos ha salvado, el Señor ha hecho grandes cosas. Aún tenemos la habilidad de hablar, porque hay gente que no tiene esa capacidad, esa habilidad. Quizá algunos no nacieron con ella, o quizá otros la perdieron en un accidente o por otra situación. No pueden hablar, no pueden alzar su voz. Yo en una oportunidad tuve una sonda que llegaba hasta mi estómago y yo no podía hablar. O sea, sí podía, pero era difícil para mí, porque estaba en el hospital y tenía esa cuestión puesta y no era fácil para mí hablar. Entonces hay personas que no tienen esa habilidad, esa capacidad, y nosotros que sí lo tenemos, creo que es de aprovecharlo y ganarnos esa credencial espiritual.
La siguiente credencial espiritual de la que hablé era dejar a los demás. Dejar a los demás aparte, que cada quien haga sus cosas. Claro que dice la Biblia que si alguno cae, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. Creo que así dice. Entonces, así, eso claramente lo podemos hacer. Claro que podemos interesarnos por los demás, ayudar a los demás, pero yo lo enfocaba hacia no juzgar a los demás. No criticar a los demás, porque es tiempo en que veamos la viga que tenemos en nuestro ojo y dejar a un lado las pequeñas o grandes cosas que los otros pueden estar haciendo mal. La otra credencial de la que hablamos es sin injusticia ni mentira. Evaluarnos nosotros en qué áreas hemos sido injustos, en qué áreas hemos mentido, si hemos hablado con engaños, si tenemos una lengua engañosa. Decirle al Señor: Señor, pon ese carbón encendido en mi boca y arranca eso de mí. Presentarnos en la Santa Cena y decirle: Señor, con tu sangre purifícame, con tu sangre anula esa genética de maldición, esa genética de pecado que está en mi vida. Arráncala y pon tu genética, porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si hay engaño, si hay mentira en nosotros, decirle a la verdad al Señor Jesucristo que entre en nosotros una vez más y nos ayude a recuperar ese territorio de la verdad. Otra credencial es buscar la paz con todos, ¿verdad? Que cuando nos pregunten podamos decir amén. Pues al menos yo no tengo nada en contra de nadie. Si hay alguien que tiene algo en contra de mí, pues ¿qué podría hacer? Pero por lo menos yo he buscado estar en paz y estoy en paz. Amén. Y la siguiente credencial es el celo santo. Tener celo por lo santo y lo sagrado. Ser celosos de lo que es de Dios. Ser celosos de lo que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Ser celosos de aquellas cosas que son importantes delante de Dios. Amén. Y esas serían las 6 credenciales que yo encontré. Claro que pueden haber muchísimas más para ser parte de ese remanente, y viene a mi mente la imagen de un pastor tal vez seleccionando dentro de todas las ovejas un remanente especial y revisando una por una que cumpla con estas 6 credenciales o todas las credenciales que el Señor quiera ponernos a obtener, ¿verdad? Y decir, bueno, este sí pasa, este no pasa, este quedó con 1 de 6, este se quedó con 5 de 6, este se quedó con 3 de 6. Y qué feo sería, hermanos, quedarnos por una credencial, que nos falte la credencial de invocar su nombre, o que nos falte la credencial de la alabanza, que nos falte la de dejar a los demás, de dejar de juzgar, que nos falte la credencial de la injusticia y la mentira, ¿verdad? Que nos falte la credencial de la paz, que nos falte la credencial del celo santo, quedarnos por una. Yo cuando hablamos acerca de clases y de esto y lo otro, yo siempre recuerdo que yo perdí una clase en la universidad por medio punto. Me faltaba medio punto para ganar y yo fui a preguntar, hablé con todos, apelé, ¿verdad? Hablando de invocar su nombre y de la apelación, yo apelé por todas formas y que era solo medio punto. Y al final el licenciado que tenía en sus manos mi nota me dijo: mira, te faltó medio punto. Necesitabas tal punteo para ganar, pero te faltó medio punto, no lo obtuviste y entonces te quedas. Y yo, santo Dios, yo lloraba y bueno, tal vez no literalmente lloré o no sé, no me acuerdo, pero definitivamente no me sentía bien. Yo decía, por medio punto. Entonces ahora traigo este ejemplo y te lo pongo acá: quedarnos y no ser parte de ese remanente bendito por medio punto, por una sola cosita. Yo creo que es tiempo de que nos esforcemos un poco más. Pero el título del tema era la recuperación del remanente. Entonces, ya hablamos del remanente y ya hablamos de por lo menos 6 puntos para entrar a ese remanente. Y ahora hay que hablar parte de lo que vamos a recuperar.
Y en Sofonías 2, del 9 al 11, dice: por lo tanto vivo yo, que a Moab le pasará lo que a Sodoma, y a los hijos de Amón lo que a Gomorra. Serán un campo de ortigas y de minas de sal, de perenne destrucción. El remanente de mi pueblo los saqueará y tomará posesión de sus territorios. Lo que el enemigo te robó, lo que vas a recuperar como remanente del Señor, son esos territorios que el enemigo te robó, que Moab y que Amón te robaron. Moab habla del pecado, habla de la inmoralidad. Amón también habla del orgullo, habla de la prepotencia, de la soberbia. Lo que eso te robó, quizá por ser orgulloso no pediste perdón, y eso era lo que te faltaba para recibir tu bendición. En el nombre de Jesús, en este año, en este tiempo, en estos meses o en los años que el Señor nos quiera regalar, es tiempo de recuperarlo. Amén. Es tiempo de lograr vencer ese pecado, lograr vencer la injusticia y recuperar, heredar lo que el Señor quiere darte y tomar posesión de esos territorios. Quizá el territorio se llama familia, se llama trabajo, se llama espiritualidad o consagración, yo qué sé, recuperarlo en el nombre de Jesús. Y Zacarías 8:12, yo creo que esta versión es Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Acá hay algo que el Señor está poniendo en medio de su pueblo para que lo pueda recuperar. Y dice: las vides estarán cargadas de fruta. Las vides nos habla de vino, de gozo. Y dice: la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Lo que has sembrado por años va a producir cosecha, y los cielos soltarán el rocío. Va a descender la palabra de Dios sobre tu vida y la vas a entender. Y dice: una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Y estas son unas cuantas bendiciones, por mencionarte muchas que hay, que puede heredar el remanente. Ahí está hablando de semillas de paz, de prosperidad, de vides cargadas de fruta, o sea, de gozo, de cosechas, de rocío. Son por lo menos 5 bendiciones que hay ahí. Podemos decir una unción quíntuple: lo evangelístico, lo profético, lo magistral, lo pastoral, lo apostólico. Pero si lo ponemos literal, como dice ahí, la paz, la prosperidad, el gozo, las cosechas y los cielos abiertos derramando rocío van a estar para ese remanente. Ese remanente va a heredar, dice ahí: una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Si ahí dice una vez más, es porque ya pasó con anterioridad. Entonces es algo que hay que recuperar. Esa es la herencia que hay que recuperar como remanente del Señor. La prosperidad, porque quizá te has quedado sin trabajo, te has quedado corto económicamente. El Señor te lo quiere devolver por medio de entrar en ese remanente del Señor. Y este ya es uno de los últimos versículos en Zacarías 8:6. Así dice el Señor de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Y el versículo 9, una vez más: así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, de vosotros los que oís en estos días esta palabra de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Tú que estás escuchando este tema, tú que estás escuchando esta palabra, el Señor hoy te pregunta: ¿crees que es difícil? ¿Crees que yo no lo puedo hacer? Dice ahí: pues esfuércense vuestras manos.
Ok, no es difícil para mí, te está diciendo el Señor ahí. Solo pon manos a la obra. Solo ponte las pilas con esas 6 credenciales que yo te mencioné, o las que el Señor te vaya a pedir. Y cuando entres a ese remanente, cuando entremos a esa dimensión espiritual, ahí es donde se va a derramar esa bendición que yo encontré acá, que nuestro pastor nos ha mencionado esto también desde nuestra actividad de presentación de planes y acción de gracias. Esta palabra de verdad que impactó mi vida, porque dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Y ahí habla, dice, de una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y quisiera poderle hablar de cada una de estas medidas, pero ya no hay tiempo. Pero la medida buena es un sello de parte de Dios, es la bondad de Dios. La medida apretada es una medida especial. La medida remecida es una medida consagrada y rebosante. La misma palabra nos lo dice, es algo abundante. Es algo que, como dice en Malaquías 3:10, no va a haber ningún lugar donde quepa esa bendición. Y dice acá: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y definitivamente aquí el Señor no está hablando de dinero, porque el Señor Jesucristo definitivamente no vino a la tierra a construir una fortuna. Está hablando, pienso yo, de lo que demos en lo espiritual, de aquello que derramemos delante de los pies del Señor, porque una ofrenda de libación, si no estoy mal, es una ofrenda derramada. Es una ofrenda que no habla de una cantidad económica, sino que habla de algo que se entregó a los pies del Señor. En la cantidad en la que tú te entregues al Señor, así vas a recibir a cambio. En la cantidad en que tú le digas al Señor: bueno, yo te cedo los derechos de mi vida, y por favor, Señor, haz algo en mí. Así es lo que vas a recibir. Así es lo que el Señor te va a devolver. Así es como vas a entrar a ese remanente y vas a heredar las bendiciones que son de ese remanente, que te las vuelvo a leer. Zacarías 8:12: estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y en el nombre de Jesús te voy a pedir que, si tú quieres, te pongas de pie, te sientes, te postres como tú te sientas más cómodo, e invoquemos el nombre del Señor, que invitemos al Señor a nuestras vidas y podamos ser parte de ese remanente. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias por la oportunidad de compartir esta palabra. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante del trono de tu gracia, suplicando tu oportuno socorro, Señor, tu favor. Hoy invocamos tu nombre sobre nuestras vidas, Padre, y te rogamos que tú nos ayudes a entrar dentro de ese remanente, dentro de ese grupo de personas que se pone aparte, que no se junta con los demás, que no se mezcla con este mundo, Señor. Que podamos aprender a invocar tu nombre, a alabarte con nuestras vidas, a dejar de juzgar a los demás, Señor. Que podamos arrancar la injusticia y la mentira de nuestras vidas. Que podamos buscar la paz con todos y que podamos tener ese celo santo en nuestras vidas, Señor. Ese celo de guardar las cosas sagradas para recibir esa herencia de la paz, de la prosperidad, del gozo, Señor, de las cosechas y de los cielos abiertos llenos de rocío. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo declaro esta bendición sobre la vida de tu pueblo que está escuchando esta palabra, Señor. Yo declaro que ellos van a ver esta cosecha, que van a ver las semillas de paz y de prosperidad, que va a haber gozo en tus vidas, que va a haber gozo en tu casa, en tu familia, que los cielos se van a abrir para derramar el rocío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro esta palabra sobre tu vida y sello esta bendición, Señor.
sé tú quien nos ayude, que sea tu Santo Espíritu, Señor, a que este año sea diferente, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude a recuperar lo que hemos perdido, que quizá proclama tras proclama se han quedado cosas rezagadas, pero que en este año de la recuperación podamos recibir esta bendición a manos llenas, así como está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, para ti la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.